El plano profundo craneofacial se caracterizan por su robustez y volumen, y porque disponen de fuertes membranas protectoras. Dejan en sus intersitios espacios más o menos flojos, que se llenan de tejido celular laxo, por los que decurren los elementos vasculonerviosos de estas zonas. Aseguran la mecánica de la articulación temporomandibular para los actos iniciales del proceso digestivo. Ocupan la cabeza y la parte más alta del cuello, especialmente los destinados a la depresión mandibular. Estos últimos, si bien pertenecen topográficamente al cuello, deben ser analizados aquí para comprender la dinámica articular mencionada. El hecho de disponer de aponeurosis de elementos vasculonerviosos y de tejido adiposo intermuscular otorga importancia cada vez mayor a la morfología de estos músculos para explicar los procesos patológicos tan frecuentes en esta zona del cuerpo humano. Además, guardan estrecha interdependencia con los dientes de los procesos maxilares correspondientes, de allí su importancia para aplicaciones odontológicas, sobre todo de sustitución de piezas naturales por artificiales. Todo esto ha llevado a ubicarlos en el grupo genérico de la musculatura paraprotéctica. El músculo temporal, junto con el massetero, forman la capa externa de la masa primitiva que, filogenéticamente, se encarga del ascenso de la mandíbula. Es amplio, ocupa la fosa de su nombre, a manera de abanico. Se despliega desde la apófisis muscular o coronoidea, de la rama de la mandíbula, hasta los huesos de la fosa temporal que la sustenta. En su parte superior es carnoso. Se halla constituido por potentes fascículos que arrancan de los siguientes puntos de origen: la línea temporal inferior y de la cara externa de los huesos que forman la fosa temporal, por debajo de la línea mencionada, de la cara profunda de la aponeurosis temporal y de la cara interna del arco cigomático, a cuyo nivel se entrecruzan con las fibras profundas del massetero. Algunas fibras proceden del techo de la fosa infratemporal y de sus elementos óseos sobresalientes. De esta amplia superficie se dirigen, luego, hacia un sitio inferior y anterior que constituye su inserción móvil, la apófisis coronoides, para fijarse en ella. Las fibras carnosas siguen distintas direcciones debido a la disposición semicircular del músculo. Las anteriores se dirigen hacia abajo y algo hacia atrás, las medias se dirigen verticalmente hacia abajo y las posteriores en un trayecto oblicuo. Tanto más acentuado cuanto más se aproxima a la parte posterior, van hacia abajo y adelante. Las más posteriores son francamente horizontales y se dirigen hacia adelante. Después de un corto recorrido, terminan en un tendón triangular e infundibuliforme, blanco y nacarado, que hacia su parte inferior es exclusivamente fibroso y se dirige hacia los elementos de la apófisis coronoides, especialmente a la cara interna, al vértice y a los dos bordes, y, en menor proporción, a la cara externa, lugares en los que realiza su inserción fuerte y sólida. Por su cara profunda y en su mitad superior, el músculo temporal descansa en los elementos óseos de la fosa de su nombre, de los que se halla separado por una pequeña cantidad de tejido graso por el que ascienden los vasos y nervios temporales profundos, encargados de su trofismo. En su mitad inferior, esta cara se relaciona con los fascículos del pterigoideo horizontal o externo, entre los que existe un espacio o logía que permite el deslizamiento del músculo dentro de sus límites. A este nivel envía ciertas prolongaciones a elementos vecinos como el buccinador o la línea miloioidea. Por aquí decurren también los elementos vasculonerviosos, y aquí continúa la grasa proveniente de la bola adiposa de Bichat, que luego contornea los bordes del músculo y llega a la cara externa del mismo. Entre este y la cara profunda de la aponeurosis temporal, comunicación que se explica el sentido de la propagación de procesos patológicos. En su cara externa, el músculo temporal se halla cubierto por la piel a través de la aponeurosis temporal y de la prolongación lateral de la aponeurosis epicránea, antes mencionada. En su parte inferior toma el nombre de fascículo yugal y está cubierto por el arco cigomático y por la parte profunda del músculo massetero. A nivel del canal retromalar y en la parte superior de la raíz del arco cigomático hay abundante panículo adiposo que favorece el deslizamiento de las fibras correspondientes a este músculo. El músculo temporal se halla revestido por una fuerte membrana aponeurótica, que reproduce los mismos contornos del músculo sin llegar a tener su extensión, ya que avanza solo hasta el arco cigomático. Forma un verdadero estuche osteofibroso. Las inserciones de esta aponeurosis se realizan por arriba en las líneas temporal superior e inferior
y en el espacio que la separa por delante, en el contorno óseo de los límites de la fosa temporal, es decir, en la zona orbitomalar. Por abajo la membrana se desdobla en dos hojillas que buscan su fijación interior, separadamente en los labios interno y externo del borde superior del arco cigomático, circunscribiendo entre ellas un pequeño espacio triangular de base inferior, lleno de tejido conjuntivo laxo, por el que atraviesa la arteria temporal profunda posterior. El músculo massétero se halla colocado debajo del anterior. También es desarrollado y fuerte. Forma cuadrilátera. Alargado, ocupa la extensión de la rama de la mandíbula, por fuera de la cual se ubica. Sus inserciones de origen se hacen mediante fibras tendinosas cortas y potentes, diferenciadas en dos porciones. Una el fascículo superficial situado hacia adelante que se continúa con fascículos carnosos gruesos, orientados hacia abajo y atrás. Arranca del borde inferior y de la cara externa del arco cigomático en su parte anterior y avanza hasta el ángulo mandibular y la parte suprayacente de la cara externa de la rama, en donde se efectúa su inserción terminal. Las fibras profundas situadas hacia atrás se desprenden del borde inferior y de la cara interna del arco, junto a las fibras del fascículo yugal del temporal, con las que se confunde. Están orientadas en dirección opuesta a las del fascículo superficial, al que sobresale por atrás en su profundidad. Este entrecruzamiento de fibras ocurre solamente en el tercio superior del músculo, luego de lo cual se confunde con el resto de la masa muscular, como resultado de lo cual el borde posterior del massétero adquiere forma de ángulo diedro, abierto hacia atrás y en cuyo seno se destaca la rama mandibular. En la parte próxima a la articulación temporomandibular, el borde anterior rebasa por delante los límites de la rama ascendente, cubre a más de la cara externa de la rama el músculo buccinador, en su parte posterior del cual se separa por la bola adiposa de Bichat. Este borde se continúa con la cara profunda del músculo que presenta idénticas relaciones y que oculta a la apófisis muscular con su tendón correspondiente y a la escotadura sigmoidea, por la que pasan los elementos del paquete vasculonervioso masseterino profundo. El músculo massétero se halla cubierto por la aponeurosis del mismo nombre, que se fija en el borde parotídeo mandibular por detrás, en el arco cigomático por arriba y en el borde inferior de la rama por abajo. Constituye un estucho osteofibroso ya que al rodear al borde anterior del músculo se refleja hacia atrás, luego se fija en el borde anterior de la rama y de su apófisis correspondiente. A través de esta aponeurosis, este músculo se halla cubierto por los músculos cutáneos de la zona, por la arteria transversal de la cara y por la prolongación anterior de la parótida, con el conducto parotídeo que la continúa. Todo esto ocurre en un medio célulo graso recubierto por la piel. El músculo pterigoideo interno, llamado también medio u oblicuo, dada su situación y dirección, forma con el externo y horizontal la parte interna de la masa común masticatriz primitiva filogenética. Es cuadrilátero, alargado, potente y fuerte como los otros masticadores. Tiene una inserción fija anterior y superior a nivel de la fosa pterigoidea, en las superficies alares que la circunscriben, respetando solo la depresión o fosita escafoidea, que existe para el músculo periestafilino externo. Esta inserción se hace mediante fuertes fibras tendinosas que se prolongan como agujas en el espesor de la masa carnosa. En todo su segmento superior, los fascículos inferiores de esta parte proceden de la cara posterior de la apófisis piramidal del palatino y constituyen el fascículo palatino. Algunas veces hay pequeñas fibras provenientes de la tuberosidad del maxilar. Luego de seguir una dirección oblicua hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás, esta masa carnosa va a buscar su inserción final en la cara interna de la rama y la porción correspondiente del ángulo. Algunas veces se continúa alrededor del borde inferior mandibular por medio de fibras tendinosas con las fibras inferiores del massétero, en donde adquiere la apariencia de una cincha muscular que forma la rama mandibular. Este músculo es importante, pues por dentro corresponde a la pared lateral de la faringe, de la que se separa por un espacio denominado maxilofaringeo, que encierra elementos vasculonerviosos de primera importancia. Hacia su cara externa y parte superior corresponde al músculo pterigoideo externo. Por abajo se halla en contacto con la cara interna de la rama, de la que se separa por las arterias y nervios destinados a la mandíbula y a la lengua. Entre este y el siguiente músculo se desarrollan unas láminas membranosas propias de la región, cuya naturaleza se conocería mejor una vez estudiada la estructura de este último. El músculo pterigoideo externo, llamado también lateral u horizontal,
Ocupa el espacio de la fosa infratemporal hacia su base. Se extiende desde la apófisis pterigoides del esfenoides hasta la apófisis articular de la mandíbula. Tiene forma de abanico. Está formado por dos fascículos, uno superior o esfenoidal, que parte del ala mayor del esfenoides mediante fibras tendinosas en la porción comprendida entre la cresta infratemporal y su tubérculo hasta la raíz de la apófisis pterigoides. Otro fascículo pterigoide o interno que también arranca de la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides, siguiendo una dirección obliqua u horizontal hacia afuera y atrás. Los dos fascículos se fusionan y forman una masa única, la misma que se fija mediante fibras tendinosas en forma de vértice a nivel del cuello del cóndilo mandibular en la fóvea pterigoidea, en la parte correspondiente de la cápsula y el meñisco de la articulación temporomandibular. Hacia arriba, este músculo deja pasar algunos elementos nerviosos y vasculares destinados al músculo temporal. Por fuera se relaciona con el masétero, a través de la escotadura sigmoidea, y con el músculo temporal en su porción terminal maxilar, mediante la bola de Bichat y algunas venas constitutivas del plexo correspondiente. Dentro de este músculo se halla el pterigoide interno. Entre los dos se desarrollan las aponeurosis propias de esta zona. Junto a ellas corren vertical o horizontalmente los elementos vasculonerviosos provenientes de los troncos encargados del trofismo de esta zona, o que se envían a las regiones vecinas con idénticos propósitos. Contribuye también a formar parte del contenido de la fosa infratemporal con el paquete conjuntivo laxo y adiposo en amplia comunicación con las logias vecinas.